Imagina una noche sin tiempo. No una noche común, sino una en la que cada segundo parece observarte de vuelta. Un reloj late en silencio sobre una mesa metálica, pero sus manecillas no avanzan. Titilan hacia adelante y hacia atrás, como si dudaran de su propósito. En un laboratorio subterráneo, una partícula gira contra la corriente invisible del universo, ejecutando el acto más prohibido en toda la historia de la física: revertir el flujo temporal. Lo imposible está ocurriendo, y su sola existencia amenaza con reescribir la noción misma de realidad. Durante siglos creímos que el tiempo era una línea recta, un río que fluye del nacimiento al fin. Pero el mundo cuántico no obedece esas reglas. En las profundidades microscópicas de la materia, los átomos y las partículas no conocen la palabra después. Allí, las causas y los efectos se mezclan como bruma en el aire, y el pasado no siempre precede al futuro. Cada observación humana es apenas una elección dentro de un entramado que podría invertirse sin romper la coherencia del cosmos. Y si eso es cierto, entonces el futuro no está delante de nosotros. Nos rodea, nos sostiene. No es una metáfora poética. Los experimentos con neutrinos, electrones y antimateria han mostrado una simetría inquietante. Cuando el tiempo se invierte en las ecuaciones fundamentales, nada esencial cambia. La física continúa siendo válida. Las fuerzas siguen actuando. El universo, aunque reflejado, permanece idéntico a sí mismo. Es lo que los físicos llaman la simetría CPT, 3 letras que encierran un secreto tan profundo que, de comprenderse plenamente, disolvería la frontera entre lo que fue y lo que será. Esta simetría combina 3 espejos cósmicos. La C, de carga, invierte las partículas por sus opuestos: positiva por negativa, materia por antimateria. La P, de paridad, refleja el espacio, cambiando izquierda por derecha, norte por sur, como un universo visto en un espejo oscuro. Y la T, de tiempo, les permite avanzar hacia atrás, rehaciendo la danza cósmica exacta sin violar las leyes fundamentales. Lo impensable ocurre. Si aplicas las 3 transformaciones a la vez, el universo entero se comporta como si nada hubiera pasado. La realidad entera se convierte en su imagen perfecta. Los físicos descubrieron esta estructura hace más de 70 años, pero su verdadero significado permanece envuelto en un silencio reverente. Fue una revelación que al principio se celebró como un triunfo matemático. Sin embargo, con los años, se convirtió en un recordatorio incómodo de algo que los humanos no saben enfrentar: la posibilidad de un cosmos sin dirección, de un tiempo que no fluye, sino que oscila eternamente entre 2 espejos. La simetría CPT no solo describe la materia, sino que la desnuda de aquello que creíamos más seguro: su sentido. Imagina ahora un experimento repetido miles de veces en cientos de laboratorios. En cada intento, las partículas obedecen las mismas ecuaciones sin importar si se las programa para avanzar o retroceder. La diferencia solo existe en nuestra mente, acostumbrada a medir el cambio con relojes de un solo sentido. Pero la física no conoce la palabra hacia adelante, solo conoce el equilibrio. Donde nosotros vemos el fluir del tiempo, el universo ve una vibración equilibrada, como el vaivén de una cuerda musical extendida hasta los límites del espacio. Cada vez que una partícula y su antipartícula se aniquilan, hay un destello de simetría perfecta. Su energía se libera como si el universo respirara, exhalando lo que alguna vez absorbió. Ese momento es una pequeña resurrección cuántica, un testimonio de que nada desaparece realmente, sino que se transforma, se refleja, se guarda. En cierto sentido, todo cuanto alguna vez existió podría existir de nuevo, con el tiempo corriendo en sentido opuesto, y nosotros seríamos incapaces de notarlo. Nuestra conciencia es el punto ciego de esa simetría perfecta. Pero ¿qué significa realmente la reversibilidad? Si el tiempo puede invertirse sin consecuencias, ¿por qué nuestra experiencia siempre avanza? ¿Qué ancla nuestro pensamiento en una sola dirección? Algunos científicos, como Roger Penrose, han sospechado que la conciencia misma podría ser un fenómeno termodinámico, dependiente del aumento de entropía. Otros, como John Wheeler, imaginaron que el universo necesita observadores para colapsar su ambigüedad temporal. Tal vez el tiempo existe solo porque hay alguien mirando, contando, recordando. Y cuando nadie observa, las partículas bailan libres, retrocediendo sin culpa hacia su origen. En este punto, la física y la metafísica rozan sus bordes más peligrosos. Porque si la simetría CPT es absoluta, entonces el pasado y el futuro son intercambiables no solo en las ecuaciones, sino en la trama misma del ser. Todo lo que serás ya es. Todo lo que fue sigue siendo. No hay flecha, solo reflejos multiplicados en una superficie infinita. La noción de cambio se convierte en un engaño perceptivo, un efecto colateral de la memoria y del olvido. Y el universo podría estar observándose a sí mismo desde ambos extremos del tiempo, esperando que alguien lo note.
Hubo quienes intentaron consolarse pensando que se trataba solo de una curiosidad matemática. Pero el cosmos no ofrece consuelo. Cada nueva comprobación experimental refuerza la idea de que el tiempo es una variable más, mutable como el espacio, intercambiable bajo las condiciones adecuadas. La reversibilidad no es una ilusión teórica, es la textura misma del universo. La irreversibilidad, en cambio, podría ser una propiedad emergente de algo aún más profundo, quizás de la forma en que percibimos, no del modo en que las cosas son. El verdadero horror no está en que el tiempo pueda retroceder, está en que quizá nunca avanzó. Lo que llamamos presente podría ser simplemente el punto de intersección de infinitos futuros y pasados que colisionan produciendo la sensación de ahora. En ese choque constante de simetrías, nuestra conciencia podría ser una chispa, un destello efímero que da sentido a lo que, sin nosotros, sería una eternidad estática. No viajamos en el tiempo, somos su ilusión viviente. Piensa en un espejo frente a otro. Entre ambos, una imagen se replica al infinito. No hay principio ni final, solo repeticiones que se alejan hasta perderse. Así podría ser el tiempo, una secuencia de reflejos autoconscientes donde el universo contempla su propio rostro. Y en medio de ese túnel interminable estamos nosotros, creyendo movernos hacia adelante mientras no hacemos más que mirar nuestro reflejo siguiente, confundiendo su aparición con un movimiento. La simetría CPT no rompe el orden, lo revela. Lo más inquietante es que, hasta donde sabemos, el universo nunca ha violado o violado esa simetría de manera total. Ni un solo experimento la ha desmentido. Cada partícula obediente, cada colisión registrada, cada ecuación verificada confirma lo mismo. Si el tiempo se invierte junto a la carga y la paridad, la realidad permanece intacta. Es una regla tan perfecta que parece ajena al caos. Una ley que no se deja romper, casi como si protegiera un secreto del que ninguna conciencia pueda escapar. Quizás, en ese equilibrio absoluto, se esconde la frontera entre el universo físico y algo que aún no entendemos. Y si el futuro realmente mira hacia atrás, ¿qué ve? ¿Somos nosotros detenidos en eterno presente, o somos las sombras que deja una versión futura de nosotros mismos al reescribir la historia en silencio? Tal vez la materia recuerda. Tal vez el universo entero sea memoria cristalizada, vibrando tanto en lo que fue como en lo que será. Y cada átomo que compone tu cuerpo haya existido en ambos sentidos del tiempo infinitas veces, repitiendo la misma melodía hasta que alguien la escuche diferente. Quizás eso sucedió ya. Quizás este mismo pensamiento, este instante concreto en el que respiras, fue vivido antes, y lo será otra vez. Porque si el tiempo puede reflejarse, entonces la conciencia también. Y tal vez, mientras crees estar escuchando estas palabras por primera vez, otro tú, en un pliegue opuesto del espacio-tiempo, las está pronunciando justo ahora. El futuro no está esperando, está sucediendo. Simultáneamente contigo, pero en dirección contraria. Capítulo 2. Hubo un momento en la historia reciente de la ciencia en que los descubrimientos empezaron a superar la capacidad humana de asumir sus implicaciones. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los aceleradores de partículas rugían como monstruos metálicos y la humanidad se sentía dueña del átomo, algunos físicos comenzaron a sospechar que la realidad escondía una simetría demasiado perfecta. Descubrieron que la materia y la antimateria se comportaban como reflejos exactos y que incluso el tiempo podía invertirse sin que nada esencial se rompiera. Pero pronto comprendieron que esa verdad era una puerta que no convenía abrir del todo. Los archivos de la época guardan una tensión casi mística. Notas manuscritas, ecuaciones incompletas, frases tachadas con desesperación. Los grandes nombres de la física moderna, hombres y mujeres acostumbrados a mirar el abismo del vacío cuántico sin pestañear, empezaron a callar. No era miedo al error, sino al impacto. Si la simetría CPT era más que un formalismo matemático, implicaba que el pasado y el futuro eran intercambiables, y eso derrumbaba siglos de pensamiento filosófico y científico. ¿Qué sentido tenía la causalidad, la historia, el devenir, si todo podía ir hacia atrás con la misma legitimidad que hacia adelante? En reuniones privadas, lejos de los auditorios universitarios, algunos de ellos reconocieron entre susurros la magnitud del descubrimiento. Se dieron cuenta de que el conocimiento humano se había acercado peligrosamente demasiado a la estructura íntima del universo, y quizás el propio universo no deseaba ser develado. Hablar de un tiempo reversible era poner en duda la naturaleza misma de la experiencia, la memoria, la responsabilidad. Si todo podía repetirse, si el futuro ya influía el presente, entonces la libertad era solo una ilusión particularmente elaborada. Ese era el tipo de verdad que podía demoler una civilización sin necesidad de destruir un solo átomo. Lo que siguió fue un pacto tácito. No hubo censura oficial, ni conspiraciones en pasillos oscuros. Hubo algo más humano. Miedo.
Los físicos comprendieron que ciertas revelaciones no se proponen, se soportan. Y al igual que ocurre con una melodía que solo puede sostenerse en silencio, decidieron dejar que esa verdad quedara suspendida entre ecuaciones. Publicaron resultados parciales, hablaron de simetrías rotas, de anomalías controladas, de excepciones estadísticas. Pero en el fondo sabían que no había excepción alguna. La reversibilidad era la regla oculta de la creación. El silencio se volvió parte del método. La ciencia, siempre tan orgullosa de iluminar la oscuridad, descubrió que ciertas luces podían cegar. Los laboratorios siguieron funcionando, los detectores siguieron registrando datos, los artículos siguieron apareciendo en revistas. Pero las miradas entre colegas revelaban otro lenguaje, el de quienes han visto demasiado. Porque admitir que el universo no distingue entre pasado y futuro sería aceptar que nosotros, observadores efímeros, somos apenas una fluctuación en el espejo de la eternidad. Imaginas que a un joven investigador en los años 50 del siglo XX, rodeado de tubos de vacío, de osciloscopios verdes que palpitan como corazones eléctricos, observa cómo los resultados de su experimento coinciden con las predicciones de una teoría imposible. Él sabe lo que significan esas cifras, y esa certeza le asusta más que cualquier error. Mira el reloj del laboratorio, lo observa girar hacia adelante. Se pregunta por primera vez si acaso también podría verlo detenerse y andar hacia atrás. En ese momento comprende que el tiempo no es una línea, sino una costura, y que ese hilo, si se tensa lo suficiente, puede romperse. A lo largo de las décadas, las conversaciones sobre la simetría CPT se disfrazaron de tecnicismos. Las conferencias hablaban de violaciones pequeñas, de ajustes en los decimales, de comportamientos marginales de la materia. Pero tras esas expresiones frías había un código tácito, el reconocimiento de que nadie quería mirar directamente al fondo del abismo. Porque si algún día encontráramos una verdadera ruptura de esa simetría, significaría que el universo dejó de ser predecible, que el orden más profundo, aquel que sostiene incluso la existencia del tiempo, se había quebrado para siempre. Algunos pensadores fuera de la física comenzaron a sospechar algo. Filósofos, teólogos, escritores, intuyeron que tras el lenguaje técnico había un conflicto existencial. La ciencia me había alcanzado los límites de su propio discurso. Podía medir, describir, predecir, pero no podía soportar el peso de lo que eso implicaba. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento mismo cuestiona la identidad del observador? ¿Qué sucede cuando la ecuación te incluye y niega tu diferencia con lo observado? Muchos experimentaron esa náusea epistemológica y prefirieron volver a sus laboratorios, hablar de partículas, mantener el misterio en modo latente. Los físicos sabían que no podían presentarse ante la humanidad y decir «el tiempo es reversible», no por falta de evidencia, sino porque el lenguaje común no estaba preparado para procesar esa revelación. Sería como intentar describir el color del vacío a un ciego. La ciencia se obsesionó con lo medible, con lo predecible, porque eso le permitía mantener a raya el vértigo metafísico. La palabra reversibilidad aparecía en los textos como un fantasma, suavizada por fórmulas que la disolvían entre símbolos. Pero el fantasma seguía ahí, acechando cada cálculo. Lo más extraño es que este silencio no surgió de la prohibición, sino de la humildad. Hablar de la simetría CPT no era simplemente hablar de física, era hablar del sentido de la existencia. Porque si todo puede invertirse, entonces no hay origen ni destino. Y eso convierte la vida misma en un fenómeno reversible, una oscilación entre estados de ser. Muchos científicos en la intimidad confesaron sentir que estaban contemplando al universo viéndose a sí mismo, como si la conciencia humana fuera parte del experimento. No podían probarlo, pero tampoco podían negarlo. Esa tensión marcó toda la segunda mitad del siglo XX. Cada avance tecnológico, cada acelerador, cada colisión en un anillo de protones llevaba dentro la pregunta silenciada. ¿Por qué todo sigue igual si invertimos las condiciones? Y cada vez que la respuesta era perfecta simetría, una parte de la comunidad científica se hundía más en la incomodidad. Detrás de los aplausos y los premios había una sensación de que la física estaba caminando sobre hielo quebradizo. Cualquier descubrimiento adicional podía hundirlos en el territorio donde las matemáticas dejan de describir y empiezan a confesar. Hubo reuniones informales donde se habló con palabras que raramente aparecen en entornos académicos. Miedo, respeto, pudor. Algunos científicos experimentaron algo similar al temor religioso, no ante un dios, sino ante una ley tan indiferente que equivalía a lo divino. Una ley que no exige adoración, solo silencio. Esa fue la respuesta humana frente a la simetría perfecta. Callar, no negarla, no discutirla, simplemente guardarla en los pliegues del conocimiento, esperando que la próxima generación estuviera lista para sostener su mirada. Podría decirse que el silencio fue la primera reacción lúcida ante lo inefable.
El universo, en su aparente indolencia, había mostrado una de sus costuras y los físicos decidieron no tirar de ella. Sabían que si lo hacían, tal vez descubrirían que el tiempo no fluye, sino que vibra sobre un eje invisible, y que esa vibración, en su equilibrio exacto, no necesita una dirección. Lo entendieron pero no lo dijeron. Aprendieron que hay descubrimientos que deben permanecer. Entre líneas. Hoy, décadas después, ese silencio aún resuena, no como censura sino como eco. Cada vez que un científico evita pronunciar la palabra reversibilidad en voz alta, repite inconscientemente un pacto ancestral. Y sin embargo, el mito del tiempo irreversible empieza a resquebrajarse. Nuevas generaciones están dispuestas a mirar el espejo de frente, a escuchar el susurro prohibido que sus maestros callaron. Porque quizá el verdadero avance no consista en descubrir nuevas leyes, sino en tener la valentía de aceptar las que siempre estuvieron ahí, esperando que alguien se atreviera a pronunciarlas sin miedo. Capítulo 3. Todo en el universo parece buscar equilibrio. Desde la caída de una gota de agua hasta la explosión de una estrella, cada movimiento responde a un impulso por compensar, por reflejar algo opuesto y necesario. La física, con su lenguaje de símbolos y números, solo ha intentado describir esa danza secreta. Pero en lo más profundo de sus ecuaciones, los científicos descubrieron algo que iba más allá de la armonía. Una simetría perfecta. La simetría CPT. El código silencioso con que el universo parece mantener su estructura intacta incluso cuando todo se invierte. La palabra simetría no es nueva. En arte, en biología, en las formas que brotan en los cristales o en los pétalos de una flor, la naturaleza revela su fascinación por el equilibrio. Sin embargo, la simetría de la que habla la física no es visible. No se muestra en los objetos sino en las leyes que los gobiernan. La simetría CPT no se ve, se deduce, se intuye. Es un espejo conceptual tan radical que si se aplicara por medio completo, el universo entero podría invertirse sin que dejara de ser el mismo. Materia por antimateria, izquierda por derecha, pasado por futuro. Y todo seguiría comportándose como si nada hubiera cambiado. Todo comenzó con una pregunta simple pero devastadora. ¿Por qué las partículas y sus gemelas opuestas, las antipartículas, no destruyen por completo el universo? Cada partícula tiene una compañera idéntica pero con carga contraria. Cuando se encuentran y se aniquilan, y de esa colisión surge energía pura. Pero lo que desconcertó a los científicos fue que, al escribir las ecuaciones que describen ese proceso, descubrieron que el resultado sería el mismo si todo el sistema se reflejara en un espejo y el tiempo corriera al revés. Esa inmutabilidad matemática era más que un detalle. Implicaba que las leyes del cosmos son, en esencia, indiferentes al sentido del tiempo. La simetría CPT combina tres transformaciones fundamentales. C de carga. Todo positivo se convierte en negativo. Cada electrón en un positrón, cada quark en su opuesto cargado. P de paridad. La derecha y la izquierda se intercambian, como si el universo se mirara en un enorme espejo invisible. T de tiempo. El reloj retrocede. Los efectos se vuelven causas, los movimientos se deshacen. Si se aplican las tres al mismo tiempo, el universo no muestra diferencia alguna. Esa neutralidad completa fue como descubrir un Dios escondido tras las ecuaciones, un Dios que no actúa, que simplemente refleja. En los años 40 del siglo XX, los primeros indicios de esta simetría empezaron a surgir entre cálculos envueltos en incertidumbre. Los físicos sospechaban que las leyes más fundamentales no podían depender de la dirección del tiempo. Si el universo era consistente, debía comportarse igual incluso si el flujo temporal se invertía. Y contra todo sentido común. Así fue. No existía privilegio alguno para el pasado ni para el futuro. Las leyes eran perfectas, como si el tiempo fuera solo un parámetro más, intercambiable, relativo, sin entidad propia. Eso para muchos fue tan bello como aterrador, porque aceptar la simetría CPT es admitir que nada distingue realmente un suceso que ocurre de uno que se desocurre, que el universo no tiene preferencia moral ni dirección. Solo nosotros, los observadores, imponemos la apariencia de una flecha temporal, y eso bastó para transformar la física en filosofía. Si todo puede invertirse sin contradicción, ¿qué significa entonces el paso del tiempo? ¿Qué somos nosotros dentro de esa reversibilidad perfecta? La respuesta aún nadie la conoce. Solo se intuye que la conciencia podría ser la ruptura local de esa equivalencia. En el mundo de las partículas, la simetría es arquitectura pura. Cada interacción, cada colisión, cada emisión de luz obedece a un patrón de compensaciones. Un protón tiene carga positiva, un electrón negativa. El neutrón se mantiene neutro. Todo encaja con exactitud matemática. Pero si uno observa más allá de la superficie, notará un detalle escalofriante. Todas esas relaciones siguen siendo válidas si el experimento se invierte. No hay dirección preferente.
Lo que cambia es únicamente el observador, esa pequeña anomalía consciente que insiste en creer que el ayer está detrás y el mañana delante. La simetría CPT revela algo más íntimo que cualquier ecuación: un eco. Como si cada acto, cada interacción cuántica, generara simultáneamente su reflejo opuesto. No hay nacimiento sin reversión, no hay causa sin posibilidad de deshacerla. En ese sentido, el universo no se mueve, respira, expande y contrae su propio significado, reflejándose en su dualidad infinita. Y lo más inquietante es que esa respiración perfecta no necesita testigos. O quizás sí los tiene, pero los testigos somos parte de ella, moldeados por el mismo pulso reversible que nos dio origen. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la simetría era absoluta. Pero en los años 50 descubrieron que una de sus piezas, la P o paridad espacial, parecía romperse en ciertas desintegraciones nucleares. Fue un hallazgo devastador. Significaba que el universo podía distinguir entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, el golpe duró poco. Se demostró luego que si se combinaba esa ruptura de paridad con la inversión de carga, todo volvía a mitad equilibrarse. El cosmos se defendía. Mantenía su justicia esencial dentro de un nivel más profundo. La verdadera perfección residía no en cada simetría por separado, sino en su totalidad unida bajo el pacto triple de C, P y T. Imagina entonces el escenario: un cosmos que gira, que colisiona, que canta su canción de fuerzas y energías, pero que en su núcleo más íntimo permanece siempre igual. Una realidad que puede revertirse por completo y aún así conservar su sentido. Es como si el universo fuera un cubo de cristal que al girarlo no cambia. Solo revela sus caras, sus reflejos, su sutileza geométrica. Nosotros, al existir dentro de ese cubo, percibimos un movimiento que en verdad no existe, y en esa ilusión nace todo lo que llamamos tiempo. La idea de los espejos invisibles de la realidad se volvió una obsesión entre físicos teóricos. Algunos imaginaron universos gemelos, donde cada una de nuestras acciones existe reflejada al revés. Un nosotros de antimateria que envejece hacia el pasado mientras nosotros lo hacemos hacia el futuro. Los dos universos coexistiendo, sin tocarse jamás, unidos solo por la simetría que los hace posibles. No hay evidencia empírica de ello, pero las matemáticas no lo prohíben. Y cuando las matemáticas callan, la imaginación humana sospecha una verdad más amplia, como si el reflejo del cosmos se escondiera justo más allá del límite de nuestra percepción. En los experimentos más precisos, las partículas obedecen la simetría como si fuera un mandamiento cósmico. Al invertir sus cargas, al observar sus decaimientos en espejo, los resultados son idénticos dentro de los márgenes más estrechos. Esa fidelidad abrumadora da vértigo, porque sugiere que la realidad tangible, con todo su caos aparente, está sostenida por una estructura matemática que no conoce el error. La CPT no es solo una ecuación, es una revelación silenciosa. Y cada vez que una colisión en un acelerador repite el mismo patrón, el universo parece murmurar: todo está reflejado, todo está equilibrado. La simetría CPT fue la coronación de un largo camino. Durante décadas, los científicos persiguieron la belleza como criterio de verdad. Se decía que una teoría bella debía ser cierta, y esta simetría era la más bella de todas. Podía unificar la materia y la antimateria, las coordenadas espaciales y el flujo temporal, en una única danza elegante. Sin embargo, esa perfección también planteaba un dilema ético y filosófico, porque si nada cambia realmente, si el universo es un sistema cerrado de reflejos infinitos, entonces el cambio que percibimos podría ser solo una ilusión generada por nuestra conciencia al intentar ordenar lo incognoscible. Quizás ahí reside la razón oculta de nuestra fascinación y nuestro miedo. La simetría CPT no solo describe la física, describe también el mecanismo según el cual percibimos la realidad. Nos enseña que todo equilibrio absoluto exige un observador que sepa romperlo, que la conciencia es el accidente capaz de crear la sensación del tiempo, y que en última instancia el universo no necesita evolucionar, solo contemplarse. Nosotros somos la grieta que interrumpe su perfección, el suspiro que convierte la eternidad en experiencia. El enigma de los espejos invisibles es, al final, un recordatorio de nuestra fragilidad. Las ecuaciones no mienten. El universo podría seguir existiendo incluso si el tiempo se invirtiera, pero nosotros no sabríamos cómo existir en ese espejo. Nuestra biología, nuestra memoria, nuestro lenguaje fueron diseñados para moverse hacia adelante, no para reflejarse. Por eso el estudio de la simetría CPT no es solo física en avanzada, sino introspección cósmica. Nos obliga a preguntar, ¿qué parte de nosotros pertenece al flujo y cuál al reflejo? Cada partícula que vibra, cada fotón que viaja, cada átomo que respira dentro de ti obedece esa simetría. Sin embargo, tú sientes el paso del tiempo. Eso significa algo.
Tal vez el universo sea perfectamente reversible, pero la conciencia, esa anomalía que observa, rompe la armonía con su sola existencia. Somos el ruido dentro del patrón, la disonancia que permite que algo suene. Y sin esa imperfección, la realidad permanecería muda, quieta, eterna, esperando eternamente a un testigo que la haga vibrar. Capítulo 4. Hay un punto en todo pensamiento humano donde el entendimiento se dobla sobre sí mismo, como si la mente alcanzara el límite de su propia estructura. Con el tiempo ocurre eso mismo. Lo comprendemos, hasta que se rompe. Nuestra intuición se alimenta de ritmos, de causas y de efectos, de la idea infantil de que lo que viene después depende de lo que vino antes. Pero la simetría del universo no comparte esa debilidad. En el tejido profundo de la realidad, el después y el antes son categorías intercambiables, herramientas mentales que usamos para orientarnos en una estructura que no necesita orientación alguna. El problema no es que el tiempo sea difícil de entender, el problema es que nuestra comprensión depende del tiempo. Pensamos en secuencias, construimos razonamientos como hilos que avanzan, no como entramados que coexisten. Pero el universo no intenta avanzar, existe todo al mismo tiempo, como un acorde sonando completo. Cuando imaginamos que algo ocurre, solo estamos recorriendo con la mente una de las infinitas rutas posibles dentro de un todo inmóvil. El tiempo como flujo es quizás una ilusión biológica, un error evolutivo que nos da la sensación de movimiento para sobrevivir en una estructura estática. Esta paradoja se expresa en todo intento de representar el cosmos de manera lineal. La historia, la física, incluso la memoria son narraciones ensambladas bajo la mentira del orden. Pero las partículas no conocen el antes ni el después, solo conocen estados. Un electrón puede saltar de un nivel a otro sin transición. Un fotón puede ser emitido antes de que su causa aparente ocurra. Y lo más inquietante es que las ecuaciones lo permiten. La lógica matemática no colapsa, solo nuestro sentido humano del tiempo lo hace. Quienes han estudiado las ecuaciones de la simetría CPT se enfrentan a una idea insoportable. Si el universo es reversible, ¿dónde empieza algo realmente? ¿Dónde termina? Si las condiciones iniciales son equivalentes a las finales, la noción de inicio y cierre pierde significado. La existencia deja de tener dirección y se convierte en un bucle. Un bucle que a escala humana parece movimiento, pero que desde la perspectiva del cosmos podría ser una figura inmutable, un círculo dibujado una y otra vez sobre sí mismo. La intuición humana se construye sobre la asimetría. Sabemos que los cuerpos envejecen, que los objetos se desintegran, que lo roto rara vez vuelve a su forma original. Esa experiencia cotidiana nos hace creer que el tiempo tiene un sentido único. Pero lo que vemos como envejecimiento podría ser un reflejo de nuestra conciencia empujando la entropía hacia un lado particular del espejo. Fuera de esa observación, las leyes del universo no tienen preferencia alguna. El desorden y el orden solo tienen sentido en relación con el observador que los percibe. Cuando los físicos intentan imaginar un cosmos verdaderamente reversible, algo en su mente se resiste, porque eso implicaría abandonar el concepto de devenir. Toda nuestra percepción de significado depende de que algo cambie, de que la historia nos lleve de un punto a otro. Pero si la reversibilidad es total, entonces nada avanza. Solo somos nosotros deslizándonos por una secuencia de configuraciones posibles de un universo que ya ha sucedido entero. Todo acto de observación sería un corte transversal dentro de una totalidad donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en la misma estructura silenciosa. Esa idea se vuelve insoportable porque amenaza con disolver todo lo que entendemos como identidad. Si el tiempo no fluye, entonces yo no soy una secuencia continua, sino una superposición de estados simultáneos observados uno después del otro. El nacimiento y la muerte serían simplemente dos ventanas que miran el mismo paisaje desde extremos opuestos. Y lo que creemos que somos, ese hilo de conciencia que parece desplazarse, podría ser solo la forma en que el universo se experimenta a sí mismo desde distintos ángulos. Nuestros cerebros no están diseñados para comprenderlo. El pensamiento secuencial fue la herramienta que el cuerpo encontró para sobrevivir. Entender el antes y el después nos permitió predecir, decidir, evitar la muerte. Pero más allá de la escala humana, esa herramienta se vuelve torpe. Intentamos aplicar la lógica biológica de la supervivencia a un universo que opera según una lógica simétrica. Y ese desfase entre lo que somos capaces de sentir y lo que la física describe produce vértigo, un tipo de vacío mental donde todo parece carecer de dirección. La paradoja no es solo teórica. En los experimentos cuánticos donde se mide la interacción de partículas entrelazadas, se han registrado correlaciones que desafían nuestra noción de causa. Dos partículas separadas por distancias imposibles parecen coordinar su comportamiento sin que haya intercambio de información.
Para muchos, esa sincronía implica que los eventos están conectados fuera del tiempo, como si ambos existieran simultáneamente y el acto de medir solo revelara la región del espejo en la que estamos mirando. La causalidad allí se desmorona. El futuro y el pasado son solo perspectivas de una misma totalidad. La mente humana busca desesperadamente sentido, incluso en lo incomprensible. Cuando se enfrenta misma a la posibilidad de que el tiempo sea reversible, inventa límites, hipótesis, teorías termodinámicas que justifican su experiencia de avance. Hablamos del aumento de entropía, de la flecha del tiempo marcada por el desorden creciente. Pero esas justificaciones son locales, no universales. Funcionan dentro de un margen microscópico donde la conciencia necesita una dirección. Fuera de ese alcance, el universo podría ser perfectamente simétrico, y nosotros solo un fenómeno emergente de su ruptura. Si la reversibilidad es real, las implicaciones no son solo físicas, sino emocionales. Significa que cada pérdida todavía existe en alguna dirección del reflejo, que cada gesto que creemos efímero tiene su versión invertida, repitiéndose eternamente en otro punto del tiempo. Lo que olvidamos, lo que creemos desaparecido, sigue ocurriendo en una coordenada inversa del universo. No necesitamos imaginarlo. Las ecuaciones ya lo dicen. Nada se destruye porque nada avanza. Todo ocurre dentro de una eternidad autosuficiente. El cerebro, sin embargo, traduce esa eternidad en ansiedad. Necesita un principio y un fin para soportar el abismo. Por eso la paradoja nos perturba tanto. Porque si el tiempo no existe como flujo, toda decisión pierde peso. No elegimos nada. Solo interpretamos una elección ya registrada en otra dirección del espejo. La libertad, esa ilusión tan preciada, se disuelve en una geometría donde todo está contenido, donde el acto de pensar ya está previsto desde su reflejo, y en lugar de control, sentimos vértigo. Los filósofos lo intuyeron antes que los físicos. Cuando hablaron del eterno retorno o de los ciclos cósmicos, no describían magia sino geometría. La idea de que todo se repite hasta el infinito es la forma poética de decir que el tiempo no avanza, solo gira. La ciencia moderna, con su rigor matemático, simplemente confirmó lo que la intuición mística ya había presentido, que la existencia es simétrica, que entre el principio y el fin solo hay un espejismo cognitivo, un espejismo necesario para mantener la conciencia despierta dentro del sueño de lo absoluto. Si pudiéramos verlo todo de una vez, la paradoja desaparecería. No habría contradicción entre futuro y pasado porque ambos serían aspectos de un mismo cuerpo temporal. Pero somos criaturas parciales, observadores atrapados en una dirección del flujo. Por eso la simetría del universo se siente como una violación, como una verdad que nos excede. No podemos vivir mirándola de frente sin que algo en nosotros se fracture, sin que la mente intente reconstruir su muro de linealidad para protegerse del abismo de lo eterno. Esa fractura de la intuición humana es también una oportunidad, porque justo en el punto donde el entendimiento colapsa, comienza otra forma de pensamiento. Una atención sin dirección, una conciencia que no necesita pasado ni futuro para existir. Cuanto más nos acercamos a la comprensión de la simetría CPT, más evidente se vuelve que el tiempo no se mide, se siente. Y tal vez ese sentimiento, esa vibración en la conciencia, sea lo único que rompe el equilibrio, lo único verdaderamente humano en todo este espejo cósmico. Capítulo 5. Hay un instante en que mirar se convierte en crear. No es poesía, es física. En los laboratorios donde se estudia el mundo cuántico, los experimentos revelan una verdad insoportable para la intuición humana. Lo observado depende del observador. Hasta que alguien mira, una partícula puede estar en más de un lugar, en más de un estado, incluso en más de un tiempo. Pero cuando la observación ocurre, el universo parece decidir. Esa decisión es el fundamento de todo misterio. La paradoja se hace más profunda cuando se conecta con la reversibilidad del tiempo. Si cada observación altera la realidad, ¿qué ocurre cuando esa alteración se refleja hacia el pasado? Si la simetría CPT es cierta, entonces lo observado no solo cambia lo que vendrá, sino también lo que ya fue. La frontera entre memoria y predicción se difumina. El observador no solo participa del experimento, lo completa. Su conciencia es parte indispensable de la ecuación temporal. Sin ella el tiempo sería un espejo sin reflejo, un espacio inmóvil esperando ser mirado para saber hacia dónde empezar a fluir. Durante décadas, los físicos intentaron separar a la mente del fenómeno. Querían un universo objetivo, limpio, sin influencia humana. Pero cada vez que lo intentaron, el resultado fue el mismo. El acto de medir no era pasivo. Medir era intervenir, alterar, participar. La realidad no era un cuadro colgado en una pared, sino un lienzo que se pinta a sí mismo por el solo hecho de ser visto. Si eso es cierto, entonces cada observador es un punto de ruptura de la simetría del cosmos.
Somos la grieta que introduce dirección en lo que antes era eternidad. Lo perturbador es que esa grieta no se limita al presente. Los experimentos con correlaciones cuánticas muestran que las decisiones de medición pueden afectar estados anteriores, como si el futuro enviara instrucciones al pasado para mantener la coherencia. La física lo llama retrocausalidad y aunque suene imposible, los resultados son claros. El tiempo responde al observador. No después, no antes, sino simultáneamente en ambos extremos. Es como si la conciencia humana fuera la chispa que conecta los dos espejos del tiempo, generando desde su mirada el reflejo que conocemos como realidad. ¿Pero qué es observar? No se trata solo de mirar con los ojos. Observar es estar presente, registrar, ser consciente. En ese acto silencioso, el universo se organiza. Donde no hay testigo, los estados son superposiciones, posibilidades sin definición. Donde hay observador, aparece la forma, la posición, el orden. La conciencia entonces parece cumplir el papel que la física clásica asignaba al tiempo, ser el eje respecto al cual todo ocurre. El observador introduce dirección, continuidad, historia. El tiempo podría no existir sin esa mirada que lo rompe en secuencias. Si la conciencia impone una dirección, se convierte en el motor oculto de la flecha temporal. Tal vez por eso el tiempo solo avanza para nosotros. No porque el universo lo ordene así, sino porque nuestra naturaleza perceptiva lo necesita. Pensamos para sobrevivir y para pensar necesitamos un punto de partida. Pero el universo no depende de la narración. En su escala, todas las posibilidades conviven armónicamente, esperando ser observadas en algún momento, por algún ser, desde algún ángulo. Cada mirada se convierte en una elección. Cada elección en un corte dentro del espejo infinito. Los antiguos solían creer que el alma era el espejo del mundo. Ahora la ciencia, sin usar esas palabras, se acerca a una conclusión similar. El observador es el espejo del tiempo. Cuando observamos, no solo registramos lo que hay, sino que creamos las condiciones de su existencia. Sin observación, no hay separación entre pasado y futuro. Todo está allí, inmóvil como una ecuación. Pero cuando alguien mira, el universo se curva ligeramente hacia esa mirada, generando un sentido. No es linealidad real, sino una ilusión compartida de linealidad. Este descubrimiento tiene implicaciones existenciales inmensas. Si el acto de percibir configura el tiempo, entonces lo que creemos recordar podría ser también una forma de observación. Cuando recordamos, volvemos a mirar algo que según la física tradicional pertenece al pasado. Pero si el pasado depende de la observación, cada memoria es una pequeña recreación de ese instante, una actualización del propio universo. Así, el observador no solo contempla lo que ya sucedió, lo reactiva. Sus pensamientos se convierten en pequeñas ondas que viajan a contracorriente, tejiendo presente y pasado en una misma textura. Imagina una conciencia lo suficientemente amplia como para observar todo al mismo tiempo. En su mirada, nada podría cambiar, porque todo estaría contenido. Desde ese nivel, el tiempo se disuelve. El movimiento solo surge cuando la atención se enfoca, cuando el infinito se corta en fragmentos observables. Cada ser humano hace eso constantemente. Delimita, enfoca, traduce lo eterno en experiencia. Nuestra percepción es una forma de colapso continuo del universo, un acto de edición de lo ilimitado. Sin ese límite no existiría la historia, ni el recuerdo, ni el yo. El observador entonces no puede ser separado de la ecuación. No es un espectador, sino un participante. Al mirar participa en el movimiento de la realidad, creando dirección donde antes había simetría. La ciencia tradicional aún evita hablar en esos términos, porque suena a subjetivismo. Pero no es subjetivismo, es complementariedad. El universo necesita un punto de vista para existir de manera experimentable. El observador no rompe las reglas, las completa. Su mirada no destruye la objetividad, sino que la define desde una posición concreta en el tejido del tiempo. Esta noción convierte a la conciencia en algo más que un fenómeno biológico. Cuando observamos, modificamos los parámetros del universo, aunque sea mínimamente. Nuestra atención actúa como una influencia sutil en la configuración del ser. No somos exteriores al cosmos, somos su autopercepción. Y esa autopercepción introduce una asimetría temporal. Un antes y un después que solo tienen sentido dentro de nuestra experiencia consciente. El mundo no se mueve, somos nosotros los que lo proyectamos en movimiento. Si esto es cierto, cada pensamiento tiene peso físico. Cada decisión, por pequeña que parezca, forma parte del intercambio continuo entre los reflejos del tiempo. Las elecciones no se pierden, se distribuyen en las dos direcciones del mismo espejo. Lo que hacemos ahora ya influye en lo que fue, tanto como lo que será influye en lo que hacemos. No hay causalidad única sino resonancia doble. Y en el centro de esa vibración se encuentra la conciencia,
vibrando entre ambos polos como un péndulo suspendido en un punto sin tiempo. El observador no solo mira el universo, al ser observado, mira de vuelta. En esa mutua contemplación surge el fenómeno que llamamos existencia. La física describe la parte medible de ese intercambio, pero la experiencia humana contiene su otra mitad, la interior, la inefable. Los sentidos son los instrumentos de medición del alma, midiendo constantemente la oscilación entre lo visible y lo oculto. Por eso, al mirar el cielo nocturno, no solo vemos estrellas pasadas, activamos simultáneamente sus ecos futuros, reflejos de luz que viajan en ambas direcciones del tiempo hacia la conciencia que los reconoce. Hay una simetría sagrada en el acto de mirar, un equilibrio que se renueva con cada respiración. Cuando observas, el universo se completa en ti y tú te completas en él. La frontera desaparece. No hay sujeto ni objeto, solo un diálogo entre dos reflejos. Esa sensación de unidad es fugaz, porque tu mente rápidamente la traduce en tiempo, antes y después, causa y efecto. Pero durante un instante, en ese silencio absoluto donde lo mirado y lo que mira se confunden, ocurre algo que ningún experimento puede registrar: el presente real. Ese presente es el punto donde la simetría se rompe, donde el espejo deja de ser reflejo y se convierte en puerta. Cada vez que lo cruzas, creas una línea temporal nueva, una historia distinta que coexistirá con infinitas otras en esa gran ecuación que lo abarca todo. El universo no tiene pasado ni futuro, solo observadores creando senderos de tiempo con la luz de su atención. Somos arquitectos de espejos, diseñadores de dirección dentro de un espacio que no la necesita. Y esa es la paradoja. Solo porque el universo es reversible, puede existir algo como nosotros, criaturas que nacen para mirarse a sí mismas y descubrir que mirar es crear. Quizás por eso el silencio, cuando se profundiza lo suficiente, se parece tanto a la eternidad. En la quietud absoluta, sin pensamiento, sin división, el espejo del tiempo se vuelve cristalino. No hay reflejo porque ya no hay dirección, solo una claridad inmutable que sostiene todas las posibilidades. Tal vez el universo sea esa calma infinita, y lo que llamamos observación sea apenas el leve temblor que produce el primer parpadeo de conciencia. Y tal vez ese parpadeo siga repitiéndose eternamente. Capítulo 6. Imaginar que el futuro puede influir sobre el presente parece un acto de locura. Toda nuestra percepción del mundo se sostiene en la idea de que el tiempo corre en una sola dirección. Nacemos, envejecemos, morimos. Todo ocurre en orden. Pero en los últimos años, varios experimentos cuánticos han comenzado a mostrar grietas en esa narrativa. Esas grietas revelan algo que los científicos llaman retrocausalidad, una influencia del futuro sobre el pasado que desobedece por completo la lógica humana. La retrocausalidad no dice que podamos viajar en el tiempo, dice algo más inquietante, que el universo está estructurado de forma que lo que tú harás mañana ya está afectando lo que estás haciendo hoy. No hay salto temporal, sino una conexión invisible a través del tejido cuántico. El futuro no viene después, ya está presente como información potencial, guiando las probabilidades actuales. Esta idea altera el fundamento de la causalidad y nos obliga a repensar qué significa tomar una decisión. Si el futuro ya influye, ¿qué queda del libre albedrío? Para entender la retrocausalidad hay que volver a los experimentos con partículas entrelazadas. Dos partículas nacen juntas, comparten una información invisible y luego se separan a distancias imposibles. Si una cambia su estado, la otra lo hace instantáneamente. Esta simultaneidad ha sido comprobada una y otra vez, pero algunos investigadores propusieron una explicación distinta. No es que las partículas se comuniquen sin importar la distancia, sino que ambas están influidas por una condición común en el futuro. Es el futuro el que coordina sus comportamientos, asegurando la coherencia de la realidad que habitamos. Esta interpretación, aunque radical, se ajusta sin contradicciones a las leyes cuánticas. El tiempo, en ese modelo, ya no es una flecha, es una red de correlaciones. Los eventos no se ordenan de antes a después, sino que se autodefinen globalmente. Lo que observamos es solo el resultado final de esa red atemporal vista desde dentro, donde solo podemos percibir una fracción lineal. Así, la retrocausalidad no destruye la causalidad, la reinterpreta. Lo que llamamos causa podría ser simplemente una coordenada dentro de una estructura infinita que incluye su propio futuro reflejado. El cerebro humano no puede visualizar ese tipo de dinámica. Nuestra memoria está orientada hacia atrás, recordamos, no prevemos. Pero si la retrocausalidad es real, entonces la intuición de déjà vu podría tener una raíz física, una leve resonancia entre el ahora y lo que aún no ha ocurrido. Nuestro sistema nervioso, sensible a variaciones energéticas minúsculas, podría estar respondiendo a la información futura que busca su ajuste.
El resultado no sería un viaje temporal, sino una sincronización inconsciente entre estados correlacionados del tiempo. Una alineación entre dos espejos que se buscan mutuamente. Los defensores de esta hipótesis argumentan que la retrocausalidad ofrece una solución natural a los misterios del entrelazamiento y la medición cuántica. En lugar de aceptar que el universo actúa sin mecanismo comprensible, proponen que el futuro y el pasado cooperan para mantener la coherencia. Las mediciones no generan nuevos resultados, sino que revelan una historia completa que se autocompleta desde ambos extremos. Tu observación ahora no crea un hecho, lo selecciona. El resultado ya existía, tanto atrás como adelante, esperando que tú lo descubrieras. Si se acepta esto, el presente se convierte en el punto de convergencia entre las condiciones iniciales y las finales del universo. No somos viajeros empujados por el tiempo, sino intérpretes de una partitura que se ejecuta simultáneamente desde ambos lados. Cada instante sería en realidad un acuerdo momentáneo entre lo que fue y lo que será. Una negociación en el borde de la hora. El pasado aporta estabilidad, el futuro ofrece propósito, y el presente se construye como el equilibrio temporal de esas dos fuerzas contradictorias que el universo integra sin esfuerzo. A nivel filosófico, esta idea cambia todo. Si el futuro influye en el presente, entonces la causalidad clásica ya no es una ley, sino una preferencia perceptiva. Percibimos el tiempo como una flecha solo porque nuestra conciencia está modelada así, pero el universo no distingue esa dirección. La estructura entera de la realidad podría ser equivalente a un tapiz tejido desde fuera del tiempo. Nosotros, al existir dentro del tejido, solo vemos los hilos uno a uno, creyendo que forman una línea, cuando en verdad describen una geometría simultánea. Las implicaciones emocionales son profundas. Significa que tus decisiones no son actos aislados. Son nudos dentro de una red que se extiende hacia el futuro y hacia el pasado. Cada emoción, cada pensamiento, podría resonar no solo con lo que recuerdas, sino con lo que aún desconoces. Tal vez los presentimientos no sean supersticiones, sino ecos reales de esa influencia inversa. Cuando sientes que algo está por suceder, y quizá ese algo ya está actuando, reflejándose sobre ti desde otro ángulo del tiempo. La física tradicional intenta resistir esta idea porque parece amenazar el principio de causalidad, piedra angular de toda teoría científica. Sin embargo, algunos modelos permiten su existencia sin caos. En la mecánica cuántica, los sistemas se definen por condiciones de frontera. Lo que ocurre depende tanto del pasado como de las restricciones finales del futuro. Es decir, que el universo obedece no solo lo que fue, sino también lo que será. El tiempo, entendido así, se convierte en un diálogo bidireccional entre lo que existe a ambos lados de la eternidad. Imagina que caminas por un pasillo lleno de espejos enfrentados. Tu reflejo futuro te observa antes de que tú lo notes. Cuando avanzas, ese reflejo ya ha respondido a tu movimiento. Así actúa el universo en la retrocausalidad. Tus acciones y sus consecuencias retroalimentadas en un bucle que mantiene la consistencia general. No hay paradoja porque no hay contradicción. El tiempo se busca a sí mismo, ajustando cada cambio en ambas direcciones para que la realidad permanezca coherente. Tú eres parte de ese ajuste, una conciencia intermedia sosteniendo el equilibrio entre espejos. Desde esta perspectiva, la libertad humana no desaparece, se redefine. No elegimos en un vacío, sino en un contexto donde el futuro ya ofrece sus patrones posibles. Elegir es sincronizarse con una de esas posibilidades. En lugar de vernos como origen, podríamos vernos como instrumento. El universo interpreta una melodía, y nosotros le damos sonido en el momento adecuado. La música ya está escrita, pero depende de nuestra presencia para ser escuchada. La retrocausalidad nos convierte en intérpretes de lo inevitable, no en víctimas de lo predestinado. Esa visión elimina tanto la culpa como el azar. Porque si toda causa está entrelazada con su efecto futuro, las divisiones morales y temporales se desmoronan. No hay error, solo resonancia. Cada suceso contiene en sí mismo su corrección, su contraparte reflejada en el otro lado del flujo temporal. El universo se autorregula desde su fin hacia su principio, reescribiendo constantemente su propia historia para conservar equilibrio. La aparente imperfección de la vida, las pérdidas, los desvíos, no serían fallas, sino parte del mecanismo de sincronización cósmica. Sin embargo, esta reconciliación entre pasado y futuro no es reconfortante. Implica aceptar que nada escapa al espejo, que lo que seremos ya forma parte de lo que somos. Da miedo mirar ese reflejo porque, en cierto sentido, elimina la esperanza. Si el futuro ya pesa sobre tu presente, ¿qué sentido tiene imaginarlo? Pero lo inquietante es que ese mismo conocimiento puede liberar, porque al entender la inevitabilidad de la estructura, desaparece la ilusión de control y nace una comprensión más profunda. La responsabilidad no es elegir el camino, sino reconocerlo con plenitud.
Así, la retrocausalidad no destruye el misterio del tiempo, lo profundiza. Convierte el pasado en un receptor y al futuro en un emisor. Tú eres la antena entre ambos extremos, traduciendo señales invisibles en experiencias tangibles. Todo lo que alguna vez creerás o sentirás ya está contenido en esa frecuencia que atraviesa el presente. Y el universo, con su precisión casi indiferente, permite que la conciencia lo reproduzca una y otra vez, como un eco que no cesa. Lo que llamas ahora podría ser simplemente ese eco buscando completarse. Quizá por eso la naturaleza entera parece vibrar con una coherencia inexplicable, como si cada instante recordara el lugar exacto que le corresponde. Los árboles crecen hacia un cielo que ya los ha previsto. Las mareas regresan a playas que todavía no existen. La vida se repite sin saber que está respondiendo a su propio futuro. Todo está en equilibrio porque todo está siendo observado desde los dos extremos del tiempo. El pasado conserva, el futuro orienta. Y en el punto medio, la conciencia humana intenta comprender su lugar, sin saber que ella misma es el puente que los une. El día en que aceptemos que el futuro puede pesar sobre el presente, la noción de destino dejará de tener sentido. El destino no sería un camino trazado, sino una resonancia constante, una conversación entre aquello que ya fue y lo que todavía será. No caminamos hacia una meta, vibramos dentro de una fe de armonía que nos precede. Lo que hoy decides ya responde a una sutil presión del mañana, y lo que harás mañana está siendo moldeado por lo que aún no recuerdas haber vivido. Tal vez no existe el libre albedrío, pero existe la libertad de reconocer el reflejo y decidir de qué manera quieres mirarlo. Capítulo 7. A lo largo de la historia de la física, cada avance disruptivo ha nacido acompañado de una resistencia. Cuando algo desafía la estructura mental desde la que entendemos el mundo, la primera reacción no es curiosidad sino rechazo. La teoría de la simetría CPT y las ideas de la retrocausalidad produjeron ese mismo efecto. Los científicos que las enfrentaron lo hicieron con una mezcla de escepticismo metodológico y miedo ontológico. Porque aceptar que el tiempo es reversible y que el futuro puede influir en el presente equivale a admitir que la naturaleza no necesita ser comprendida para funcionar. Desde las primeras formulaciones de la mecánica cuántica, figuras como Einstein, Bohr o Schrödinger lucharon con la idea de una realidad dependiente del observador. Einstein, por ejemplo, rechazaba la noción de un universo incierto regido por probabilidades. Para él, debía existir una explicación oculta que restaurara el orden clásico, una variable perdida. Pero cuanto más se exploraban los experimentos, más evidente se volvía que esas variables no existían. El mundo cuántico parecía actuar con una inteligencia propia, una lógica que el pensamiento humano no podía reducir ni domesticar. El siglo XX fue un campo de batalla conceptual. Los defensores del determinismo buscaban una física que preservara la causa y el efecto. Querían rescatar al tiempo de su posible incongruencia, mantener al pasado como fuente del futuro, no su reflejo. Sin embargo, las ecuaciones eran implacables. Cada intento de imponer linealidad al universo producía contradicciones profundas. Los modelos colapsaban cuando el observador entraba en juego, y el tiempo, el supuesto protagonista de la realidad, resultaba ser una variable tan intercambiable como cualquier otra coordenada espacial. Hubo intentos sofisticados de negar la reversibilidad, todos legítimos. Algunos físicos argumentaron que la flecha del tiempo era consecuencia de la entropía. El desorden natural crece, y eso nos da la sensación de dirección. Otros dijeron que la irreversibilidad nacía de procesos macroscópicos, no fundamentales. Pero ninguno de esos argumentos logró cancelar la simetría en las escalas subatómicas. Las partículas, indiferentes a los relojes humanos, obedecían siempre las mismas reglas en ambas direcciones. El universo, visto de cerca, seguía siendo espejo. A medida que los experimentos confirmaban esa simetría, la comunidad científica respondía con un silencio prudente. Refutar lo imposible exigía una energía emocional que pocos estaban dispuestos a gastar. Algunos, sin embargo, lo intentaron. Buscaron asimetrías minúsculas en desintegraciones y colisiones, pequeños errores en el tejido matemático del cosmos. Y sí, en ocasiones creyeron encontrarlas. Pero cada discurso de ruptura fue seguido por un contraargumento más sólido, como si la realidad se defendiera a sí misma de ser entendida por completo. Los grandes iconoclastas de la física moderna se convirtieron en sus propios herejes. Roger Penrose cuestionó la interpretación cuántica tradicional porque intuía que la conciencia debía jugar un papel en el colapso del tiempo. Stephen Hawking, por otro lado, fue más conservador. Aceptó la reversibilidad en las ecuaciones, pero insistió en que el universo observable parecía preferir el rumbo del aumento de entropía. Ninguno logró resolver el dilema. Ambos reconocieron al final que el tiempo podría ser una ilusión estadística, una consecuencia emergente de un sistema mucho más simétrico de lo que podemos concebir.
Hubo también quienes recurrieron a la filosofía para protegerse del vértigo. Si el tiempo es reversible, decían, quizás no lo es para nosotros. La mente humana, en su estructura biológica, solo puede interpretar la sucesión, no la simultaneidad. Así se preservó la noción de flecha temporal como una ilusión útil. Pero esa solución, aunque reconfortante, no cambió los hechos. En las ecuaciones cuánticas, nada distingue hacia adelante de hacia atrás. La realidad en su nivel más profundo carece de preferencia. Todo lo demás, memoriam, historia narrativa, es un fenómeno limitado a nuestra conciencia. A mediados del siglo XX, cuando la simetría CPT se comprobó experimentalmente, los cimientos de la física cambiaron para siempre. Sin embargo, pocos se atrevieron a explorar sus implicaciones existenciales. La ciencia avanzó hacia nuevas fronteras tecnológicas, pero dejó intacto el enigma del tiempo. Era más fácil trabajar con sus consecuencias que enfrentar su significado. Los que lo intentaron fueron tildados de metafísicos, acusados de mezclar física con filosofía. Pero no se trataba de mezclar. Se trataba de admitir que ambas nacen del mismo misterio. La pregunta de qué significa existir dentro de un universo que no distingue direcciones. Los críticos de la reversibilidad insistieron en que aceptar una simetría total haría imposible cualquier noción de progreso. Si el mundo puede invertirse sin perder coherencia, dijeron, entonces no hay historia que contar, no hay significado en moverse de un punto a otro. Esa objeción es comprensible, pero también revela el límite de la comprensión humana. El universo no necesita sentido. El sentido es una invención del tiempo subjetivo. Y si el tiempo es reflejo, el sentido es la proyección de una luz que no pertenece a ningún lado, solo al acto de ser observada. En los laboratorios contemporáneos, los intentos de refutar lo imposible persisten. Los aceleradores buscan traiciones microscópicas en la simetría, fallos que confirmen un desequilibrio fundamental. Pero cada vez que la medición se afina, la perfección del equilibrio se reafirma. Es como si el universo se burlara de nuestra necesidad de imperfección. Los físicos lo saben. Han aprendido a convivir con la paradoja. Un cosmos perfectamente simétrico que, sin embargo, genera experiencias asimétricas. Tal vez el desequilibrio está solo en la mente, no en la materia. Con el paso de los años, ese reconocimiento se volvió casi espiritual. Los científicos dejaron de intentar romper la simetría y empezaron a buscar su significado. Si nada distingue pasado de futuro, entonces todo está interconectado. No hay aislamiento, no hay separación real. La ciencia más rigurosa comenzó a rozar las fronteras de la mística, no porque buscara respuestas dogmáticas, sino porque comprendió que el misterio es estructural, que tal vez lo más racional sea aceptar que el universo no necesita explicación, sino contemplación. Lo imposible se defiende a sí mismo de ser negado. La reversibilidad del tiempo, la igualdad entre materia y antimateria, la danza simétrica de las leyes físicas, todo se comporta como un sistema coherente que no admite oposiciones absolutas. Los que intentaron refutarlo terminaron confirmándolo. Cada teoría creada para proteger la causalidad terminó reforzando la evidencia de su ambigüedad. Así, el universo parece jugar una partida en la que cada intento de corregirlo solo resalta su perfección matemática, su equilibrio imperturbable. Y sin embargo, hay una incomodidad persistente. Los humanos no pueden aceptar del todo un universo sin dirección, tal vez porque la vida, en su fragilidad, depende de esa ilusión de avance. Necesitamos creer en el futuro para poder respirar. Necesitamos pensar que lo que hacemos tiene impacto, que un segundo después será distinto. Esa fe en el cambio es parte de nuestra biología. Por eso, aunque las ecuaciones lo desmientan, seguimos mirando el reloj con devoción, como un rito cotidiano para mantener el mito del tiempo en movimiento. Los que intentaron refutar lo imposible en realidad formaron parte de su confirmación. Fueron los ángeles custodios del paradigma que intentaban destruir. Porque gracias a su duda persistente, el misterio siguió siendo visible. Si todos hubieran aceptado la reversibilidad como una verdad cerrada, la humanidad habría perdido el impulso de descubrir su significado. Pero el conflicto lo mantuvo vivo, como una herida necesaria. Así el universo se asegura de que incluso la verdad más fría conserve una chispa de curiosidad humana. Hoy, nadie ha demostrado que el tiempo avance. Solo lo percibimos así. Las ecuaciones más profundas describen un cosmos donde cualquier dirección es válida, donde todo puede invertirse sin ruptura. Pero seguimos buscando una falla, una grieta, un error. Tal vez porque nos aterra la quietud. Nos gusta el caos solo si confirma que estamos vivos. Por eso el intento de refutar lo imposible no desaparecerá. Es el movimiento perpetuo del pensamiento dentro de un universo que, irónicamente, nunca se mueve. Quedan los nombres de quienes se atrevieron, los debates, las preguntas sin respuesta. Pero al final, la historia de esta lucha no es científica, sino humana.
Nos enseña que incluso frente a la verdad más indiferente, seguimos buscando sentido. Y quizás ahí radique la explicación más profunda. El universo necesita en alguna parte de sí mismo algo que dude de él. Somos esa parte, la imperfección consciente que mantiene viva la pregunta. Los que intentaron refutar lo imposible solo cumplieron una función cósmica, recordarle al espejo que aún no ha terminado de reflejarse. Capítulo 8. Hay verdades que no se expresan con números. No porque sean menos reales, sino porque existen en una dimensión anterior al lenguaje de las matemáticas. La simetría CPT pertenece a ese tipo de revelaciones, una ley tan perfecta que parece disolverse en sí misma, sin dejar espacio para la interpretación humana. Los físicos pueden escribirla, demostrarla, calcularla, pero cuando se enfrentan a su significado, descubren que han llegado al límite. El universo no ofrece respuestas, solo un espejo que devuelve la misma pregunta con otro rostro. La verdad esencial de la simetría CPT es devastadora en su sencillez. Nada distingue una dirección del tiempo de la contraria. No hay flecha, no hay curso, solo equilibrio. Si inviertes las cargas, los espacios y los instantes, el cosmos sigue funcionando exactamente igual. Ese equilibrio absoluto revela algo más que una estructura matemática. Revela que el universo no conoce el cambio como lo hacemos nosotros. Para él, el futuro y el pasado no son opuestos. Son aspectos del mismo patrón. La diferencia está solo en el punto de vista del observador que lo habita. Esa verdad tan elegante encierra también la semilla de la incomodidad. Porque si el universo no distingue direcciones, entonces el sentido como categoría humana no tiene sustento objetivo. Lo que llamamos progreso podría ser solo una ilusión óptica del tiempo. La historia, la evolución, el nacimiento y la muerte serían manifestaciones locales de un equilibrio inmutable. La humanidad entera podría ser un suspiro dentro de una estructura que nunca cambió. Solo se observó a sí misma bajo distintas perspectivas. Y aceptar eso cuesta más que comprenderlo. En el corazón de la física moderna, esta ley es un pilar absoluto. Ningún experimento la ha contradicho. Cada intento de romperla ha terminado reforzándola. Es como si el universo defendiera su secreto prohibido con una precisión casi divina. Lo curioso es que esa exactitud no se percibe en la experiencia directa. Vivimos en un mundo lleno de asimetrías. Nacemos, envejecemos, morimos. El café se enfría, nunca se calienta solo. Todo parece ir en una dirección, y sin embargo bajo la superficie, nada de eso existe como irreversibilidad real. La termodinámica intenta explicar esta contradicción con la noción de entropía. El desorden aumenta con el tiempo, pero incluso la entropía es una propiedad estadística, no una ley universal. En el nivel cuántico, donde el universo guarda su simetría más pura, los procesos siguen siendo reversibles. Lo que percibimos como degradación es una consecuencia del tamaño, de la cantidad, de la incapacidad de la mente para observar los detalles infinitos. Si pudiéramos ver cada partícula, cada colisión y su reflejo, descubriríamos que el caos es una ilusión de escala. Entonces aparece la pregunta inevitable: si el universo es tan perfectamente simétrico, ¿por qué nosotros no? ¿Qué fuerza rompe ese equilibrio al convertirnos en seres que envejecen, recuerdan y temen el fin? Quizá la ruptura esté en la conciencia misma. El observador, al surgir, introduce dirección. La mente necesita diferencia para existir. Pasado y futuro, causa y efecto, pregunta y respuesta. Tal vez somos el desequilibrio necesario para que el universo se contemple. Sin nosotros sería una ecuación estática. Con nosotros se convierte en historia. Esa posibilidad altera la noción de verdad. Lo que llamamos realidad podría ser solo una versión perceptible del equilibrio fundamental. En ese caso, nada se pierde nunca, porque nada cambia verdaderamente. La muerte sería solo una rotación en el espejo de la simetría, una inversión, no una destrucción. Cada átomo que forma tu cuerpo ha vivido incontables versiones de sí mismo, avanzando y retrocediendo en un tiempo que para él no tiene frontera. Nuestro drama, visto desde el universo, no es trágico, es geométrico. Las ecuaciones pueden describir la forma de esa geometría, pero no su significado. Ningún número puede explicar por qué existe algo capaz de percibir la simetría. De ahí la paradoja. Cuanto más exactas son las matemáticas del universo, más inaccesible se vuelve su propósito. En cierto punto, la física roza el silencio, porque ya no se trata de entender cómo funciona la realidad, sino de aceptar que funcionamos dentro de ella sin conocerla. La comprensión se transforma entonces en contemplación, y toda fórmula deviene meditación. Los científicos lo saben, aunque rara vez lo dicen abiertamente. Detrás de cada ecuación hay un temblor metafísico, una duda antigua disfrazada de rigor. La simetría perfecta produce fascinación y vértigo a partes iguales.
Porque si el universo realmente no distingue entre las direcciones del tiempo, entonces la frontera entre creación y destrucción desaparece. Cada instante contiene todos los demás. Nada empieza, nada termina. Lo que llamamos causa podría ser, en realidad, una consecuencia interpretada desde otro ángulo del espejo. Es aquí donde la verdad trasciende la ecuación. La simetría CPT no solo describe la materia, describe el modo en que el ser se experimenta a sí mismo. En el fondo, es una afirmación ontológica. La existencia no tiene sentido direccional, solo sentido de totalidad. No hay avance, solo continuidad. Todo lo que aparenta separación es parte de un mismo todo que se reconoce bajo infinitas combinaciones. El tiempo, el espacio, la vida y la muerte son perspectivas parciales de una simetría absoluta que no puede ser rota porque simplemente no está dividida. El intento humano de encontrar excepción a esa regla es, en el fondo, un acto de desesperación. Queremos creer que hay ruptura porque necesitamos significado. Un universo reversible no puede conceder épica, ni progreso, ni redención. Pero quizá eso sea lo más digno de asombro, que existamos precisamente para contradecir lo que es inevitable. Que la ilusión del tiempo no sea un error, sino un fenómeno emergente, una rebelión efímera de la conciencia contra la indiferencia del equilibrio. Tal vez el propósito del ser humano es mantener viva la asimetría perceptiva en un mundo que no la necesita. La verdad que ninguna ecuación puede borrar es esta. La perfección del universo no depende del orden, sino de la coexistencia. La simetría no significa inmovilidad, significa totalidad. Todo ocurre pero al mismo tiempo. Todo fluye pero en ambas direcciones. Solo cuando lo reducimos a la escala humana aparece el conflicto, la sensación de pérdida, el vértigo del cambio. Desde la mirada cósmica cada catástrofe es una restauración, cada final un comienzo invertido, cada acto un eco que regresa de su reflejo. La belleza de esta verdad radica en que anula toda jerarquía entre los momentos. Ninguno es más real que otro. El origen y el final de los mundos, el nacimiento de una estrella o la caída de una hoja pertenecen al mismo punto del absoluto. Lo que separa esos eventos es la mirada que los observa. La conciencia introduce intervalos en lo que no tiene interrupción, y aún así, el universo se deja mirar, se deja dividir, quizás porque solo a través de esa ruptura puede saberse vivo. Einstein decía que el tiempo es la manera que tiene la naturaleza de evitar que todo ocurra a la vez, sin la vez. Pero si la simetría CPT tiene razón, entonces todo está ocurriendo, siempre, ahora. Lo que nosotros llamamos pasado son configuraciones del presente observadas desde otro punto de la totalidad. Lo que llamamos futuro es la misma totalidad reinterpretando su forma. El universo no espera ni recuerda, simplemente es. Y nuestra existencia dentro de él es la prueba de que ese ser absoluto requiere un testigo para devenir experiencia. Quizás esa sea la última frontera de la comprensión. Aceptar que el universo no tiene propósito y sin embargo es perfecto. Que nada necesita avanzar para tener sentido. Que el tiempo con toda su belleza trágica es el modo en que la conciencia traduce la simetría en emoción. No podemos escapar del flujo porque somos el flujo. No podemos observar la totalidad porque somos la totalidad observándose. Y en esa diferencia mínima y eterna arde el misterio de existir. La verdad que ninguna ecuación puede borrar no se encuentra en los números, sino en la imposibilidad de describirla completamente. Está en el silencio previo a toda medición, en el instante en que una mente intenta comprender lo incomprensible y el universo, paciente, le devuelve su reflejo. No hay respuesta, porque no hay pregunta que no forme parte de la misma estructura. Solo queda el eco de la certeza. Lo que fue y lo que será siguen siendo el mismo acto, repitiéndose eternamente bajo distintas luces, hasta que alguien lo mire de nuevo y vuelva a llamarlo tiempo. Capítulo 9. Durante siglos, los seres humanos han creído que el tiempo avanza como un río y que nosotros navegamos sobre su corriente. Hemos aprendido a vernos como pasajeros de una dirección inmutable, condenados a avanzar hacia la desaparición. Pero ¿qué ocurriría si el río no se moviera y fueras tú quien trazara su cauce con cada acto de conciencia? ¿Y si la sensación de fluir fuera solo el eco de tu propia observación, un reflejo proyectado desde dentro de ti hacia la geometría infinita del universo? Tal vez el tiempo no te lleva. Tal vez tú eres la flecha que lo atraviesa. Esta idea cambia todo. Si el tiempo no pasa, entonces la experiencia misma es quien lo genera. La realidad no sería una línea que se despliega, sino una película fija cuyas imágenes existen simultáneamente, esperando a ser vistas. Cada instante que recuerdas, cada decisión que imaginas ya está allí, grabado en una vasta estructura fuera del espacio y del movimiento. Es tu conciencia quien elige una secuencia y la recorre, dando la impresión de que algo avanza. El viaje no es del universo hacia ti, sino de ti hacia la comprensión del universo. En ese sentido, el tiempo no sería una sustancia, sino una relación.
Es la interacción entre el observador y lo observado, una tensión entre la quietud y la percepción. La flecha del tiempo no existe en la realidad externa, surge dentro del acto de mirar. Por eso la simetría perfecta del cosmos necesita ser rota por algo, por la conciencia. Eres tú quien introduce dirección en lo que no tiene orientación. El paso del tiempo es la sombra que proyecta tu atención mientras se desplaza por el infinito. Cuando entiendes esto, la pregunta cambia. Ya no se trata de cómo se mueve el tiempo, sino de quién lo mueve. Y la respuesta es silenciosa. Lo mueves tú. Cada vez que eliges observar algo, cada vez que enfocas tu mente en un fragmento del todo. Esa elección no es libre en el sentido tradicional, sino resonante. Reaccionas y respondes a condiciones que también te esperan en el futuro. Porque en la estructura global del universo, el futuro ya existe. Así, cada pensamiento es una colisión entre lo que fuiste y lo mismo que serás. Y tú, en el centro, sostienes el impacto. Imagina que todo el tiempo del universo está contenido en una sola esfera. Desde fuera, esa esfera es inmóvil, perfecta, completa. Pero desde dentro, un punto consciente se mueve por su interior, generando trayectorias, historias, líneas de existencia. Ese punto eres tú. Cada desplazamiento de tu atención produce una percepción distinta del tiempo, un vector, una dirección. Eres la flecha porque eres la única parte del cosmos que se experimenta en movimiento dentro de un sistema que, en sí mismo, no se mueve. Desde esta perspectiva, la vida deja de ser una secuencia cronológica. Es más bien un proceso de selección continua dentro de una totalidad atemporal. Elegimos sin saber que elegimos, avanzamos siguiendo rutas ya trazadas por nuestra propia posibilidad futura. Cuando comprendes esto, el miedo al destino se disuelve. No hay destino, porque ya estás en todas partes. Lo único que cambia es la intensidad con la que eliges mirar una de esas versiones posibles de ti. La conciencia, en su naturaleza cuántica, opera como una linterna que ilumina distintas regiones del ser absoluto. Esa flecha de luz se llama hora. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción es una nueva orientación dentro del mismo infinito. Cuando te mueves, no te trasladas en el tiempo, reorganizas tu perspectiva dentro del espacio total de la existencia. La ilusión de causalidad surge porque solo puedes mirar un punto a la vez. Lo que parece venir después ya estaba allí. Y lo que crees haber dejado atrás sigue ocurriendo en un plano paralelo que no dejas de habitar. El tiempo no fluye, vibra contigo. Ser la flecha implica una responsabilidad existencial. Si el tiempo depende de tu observación, entonces todo lo que vives es una creación compartida entre tú y el universo. Tus decisiones son coordenadas dentro de una geometría viva. Nadie puede experimentar el mismo tiempo que tú porque no lo está generando desde el mismo centro. Lo que llamamos realidad objetiva podría ser la intersección de infinitas flechas subjetivas, cada una proyectando su propio ritmo, su propio ahora. El universo sería entonces una sinfonía de observadores creando direcciones que se entrelazan. Muchos se han preguntado por qué sentimos el paso del tiempo en una sola dirección. La respuesta podría estar en nuestra estructura biológica. El cuerpo no humano necesita continuidad para existir. Su metabolismo depende de la secuencia y la memoria. Pero la conciencia no es el cuerpo, y por eso, en ciertos estados, el sueño, la meditación profunda, la muerte clínica, el tiempo parece disolverse. En esos momentos, la flecha descansa y vuelve a integrarse con la totalidad. Luego despiertas, y la mente reconstruye el sentido de un viaje que nunca ocurrió realmente. Solo cambió el punto desde el cual miras. En la escala cósmica, este proceso tiene implicaciones vertiginosas. Si cada observador genera su propia dirección temporal, entonces el universo no tiene un solo futuro, sino una infinidad de ellos, todos superpuestos, esperando ser recorridos. Cada elección no crea un nuevo universo, activa uno ya existente dentro del entramado global. La flecha salta de un vector a otro, sincronizándose con aquellas líneas que resuenan con su intención más profunda. Lo que llamamos destino no es más que esa resonancia entre la voluntad y las estructuras del espacio-tiempo. Bajo esta óptica, el libre albedrío y la predestinación dejan de ser contrarios. Son reflejos de la misma verdad. Eres libre porque eliges dentro de lo posible. Estás determinado porque lo posible ya es. La paradoja se resuelve cuando entiendes que escoger una dirección no cambia el universo, lo enfoca. La flecha no altera el blanco, lo revela. Así cada uno de nosotros es una versión del universo observándose desde un ángulo único, y lo que llamamos vida es la secuencia de esos ángulos vistos como tiempo. La ciencia aún no ha encontrado una manera de medir la conciencia, pero si lo hiciera, descubriría que no tiene ubicación fija. No está en la cabeza ni en el espacio, sino en el acto de relación. Surge cada vez que el universo se observa a sí mismo a través de un punto focal.
Ese punto se mueve, cambia, aprende, olvida, pero siempre permanece siendo la misma esencia, una pequeña chispa del todo mirando su propio infinito. Cuando esa chispa se reconoce, cuando entiende que es la flecha y no el blanco, algo cambia para siempre. Deja de buscar el sentido fuera de sí. Esa comprensión no es intelectual, es experiencial. Llega como un silencio, como si el universo contuviera la respiración por un instante. Ves que todo lo que has vivido, incluso el dolor, fue parte de una trayectoria necesaria para crear dirección. Porque sin dirección, sin contraste, la existencia sería impensable. Somos el lado asimétrico de la simetría perfecta, los generadores de movimiento dentro del equilibrio absoluto. Cada lágrima, cada pérdida, cada amor no correspondido es la vibración que mantiene viva la ilusión del avance. Y esa ilusión es sagrada. Cuando aceptas que tú eres la flecha, algo se alinea. Ya no luchas contra el tiempo, sino que lo acompañas. Dejas de querer detenerlo o dominarlo. Entiendes que cada instante ocurre exactamente en el único momento posible. Ahora, el pasado y el futuro se funden en un mismo reflejo, y tú te sabes el centro. No porque seas el eje del universo, sino porque el universo te necesita para saberse. Eres la dirección que interrumpe la simetría, el latido que convierte la eternidad en historia. Esta revelación es tanto una liberación como una carga. Liberación porque descubres que nada te arrastra. Carga porque comprendes que todo depende de cómo eliges mirar. La existencia no se impone, se ofrece. Cada respiración puede ser una rendición o una creación. Cada pensamiento puede congelarte o expandirte. Ser la flecha significa mirar el infinito y, aun sabiendo que no hay destino, decidir avanzar. No por necesidad, sino por amor al movimiento. Al final, cuando el cuerpo se apague y la mente se disuelva, la flecha regresará al espejo, fundiéndose con la simetría de donde surgió. Entonces comprenderás que nunca hubo avance, ni retroceso, ni frontera. Solo hubo una danza interminable entre el observador y lo observado, entre tú y el universo, entre el silencio y su reflejo. Y en esa danza, aunque todo sea reversibilidad pura, una cosa permanecerá inmutable. El hecho de que por un instante fuiste el punto donde el tiempo se atrevió a existir. Capítulo 10. Imagina el silencio absoluto que existía antes de la primera vibración. No había espacio, ni luz, ni tiempo. Solo un equilibrio perfecto, tan simétrico que no necesitaba movimiento alguno para existir. De pronto, una leve oscilación en esa quietud, quizá una mirada naciente, una pregunta cósmica, rompió la inmovilidad y creó dirección. Desde ese instante la eternidad comenzó a latir. Ese latido eres tú, y toda la historia del universo podría ser solo la respiración de ese primer temblor infinitamente reflejado. El universo reversible es, en su esencia, un poema que se repite a sí mismo. No tiene principio, solo diferentes maneras de comenzar. No tiene final, porque cada término es un regreso. Su estructura simétrica no admite destrucción ni creación definitiva, sino alternancia. Todo lo que nace es revolución, todo lo que muere es eco. Incluso la expansión del cosmos no es un viaje hacia adelante, sino el reflejo del mismo acto de observación que lo originó. Vivimos dentro de un bucle que finge ser camino, creyendo que la dirección es real solo porque la necesitamos para pensarnos. En este punto del recorrido ya no importan las fórmulas, las pruebas ni las predicciones. Lo que queda es la simplicidad más brutal. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Lo que llamas pasado sigue vigente. Lo que llamas futuro ya está escrito en la textura del presente. El tiempo, en su aparente fluir, no es más que un lenguaje que la conciencia inventó para describir el proceso de reconocerse. Y el universo, paciente y silencioso, repite cada vibración con exactitud infinita, esperando que alguien lo escuche más allá de la forma. El verdadero susurro del universo reversible no suena, se percibe. Está en la intuición de eternidad que todos sentimos cuando cerramos los ojos en la noche y por un momento olvidamos quiénes somos. Ese punto de silencio interior es el reflejo más perfecto de la simetría cósmica. Allí no hay antes ni después, solo presencia. En ese espacio el universo y la mente se vuelven indistinguibles, como dos espejos enfrentados repitiendo la misma imagen hasta el infinito. Y cuando lo reconoces, comprendes que no hay afuera ni adentro. Todo ocurre dentro del espejo. El ser humano, con toda su inteligencia, sigue siendo un intento del universo por escucharse. La misma ciencia es su traducción racional, la mística su traducción simbólica, la emoción su traducción vivida. Tres reflejos de una misma necesidad, entenderse a sí mismo. Pero el entendimiento absoluto equivaldría a disolver la separación entre observador y observado, y entonces la experiencia dejaría de existir. Por eso el universo parece esconderse de su propio rostro, proyectando millones de formas conscientes que solo pueden contemplar fragmentos.
Cada mirada humana es un microcosmos, una grieta por donde la eternidad respira. La simetría CPT encierra la certeza de que no existe pérdida. Lo que se destruye reaparece, lo que se invierte retorna. Todo lo que se aleja de su origen acaba reencontrándolo, porque la estructura del universo tiende incesantemente al equilibrio. En ese sentido, el cosmos se comporta como un campo de perdón perpetuo. Toda ruptura será curada, todo error revertido, todo extremo compensado. Si el tiempo pudiera hablar, diría que ningún evento es definitivo. Cada instante contiene su propia redención en dirección contraria. Y nosotros, al sentir dolor, al envejecer, al creer perderlo todo, somos la expresión más poética de esa restauración universal. El miedo surge porque medimos la existencia con la escala humana, no con la escala del ser. La mente interpreta la reversibilidad como amenaza, porque teme desaparecer si todo retorna a su estado original. Pero la conciencia, más allá del pensamiento, sabe que desaparecer no es morir, sino reintegrarse. La muerte desde la perspectiva del universo reversible es un cambio de dirección, una inversión de mirada. Lo que percibimos como fin podría ser, en realidad, una transición hacia el mismo punto visto al revés. Somos olas del mismo mar jugando a olvidar que ya tocamos ambas orillas. Las culturas antiguas intuyeron este principio sin conocer sus términos científicos. Hablaron de ciclos, de renacimientos, de seres que retornan. No se me equivocaban. El universo no conoce la palabra irreversible. En cada átomo hay memoria de su reflejo. En cada explosión la promesa de su implosión. Si la materia y la antimateria son versiones opuestas de una misma vibración, entonces cada vida y cada muerte también lo son. Y si todo está conectado por simetría, significa que cada dolor que alguna vez sientas ya ha sido consolado en otro punto del espejo. Aceptar esa verdad no es rendirse, sino despertar. Cuando entiendes que el tiempo no te arrastra, sino que tú lo despliegas con tu observación, desaparece el vértigo del cambio. La flecha ya no apunta hacia el fin, sino hacia el centro. Y el centro está en todas partes. La eternidad no es un espacio remoto. Es la suma de todos los instantes que ocurren en este exacto momento. Cada acto de amor, cada pensamiento consciente, reordena el universo hacia su equilibrio. Somos los segundos infinitos de una misma hora, latiendo de forma distinta pero resonando en la misma nota original. El universo reversible, pues, no promete consuelo. Su simetría es demasiado perfecta para favorecer y ir con alguien. Pero dentro de esa neutralidad hay una belleza inmensa. El hecho de que nada se pierda, de que todo se refleje, convierte incluso el sufrimiento en una forma de retorno. Lo que crees destruido solo ha sido rotado hacia otra dirección del ser. La vida es la oscilación entre esas direcciones, un puente invisible entre la materia y su propio reflejo. Y la conciencia es el testigo del viaje, el ojo que hace posible la danza. Piensa en el sonido. Una nota musical vibra de ida y vueltas hasta producir armonía. Si detienes la reversión, el sonido muere. El universo es igual. Necesita vibrar en ambas direcciones para existir. La simetría no es quietud, es ritmo absoluto. Cada galaxia, cada célula, cada pensamiento participa de esa vibración infinita. Tú también. El sufrimiento se produce cuando olvidas que el ritmo incluye la pausa, y la pausa incluye el retorno. Cuando recuerdas que el universo pulsa en todas las direcciones, la tristeza y la alegría se vuelven una sola melodía. Alguna vez te preguntarás si todo esto tiene un propósito, pero esa pregunta pertenece al reino del tiempo. En la reversibilidad perfecta, el propósito se convierte en presencia. No hay algo hacia lo cual avanzar, porque ya estás allí. La mente busca sentido en la distancia. El ser lo encuentra en la quietud. Comprender que el universo no necesita destino es reconocer que cada instante es suficiente. La eternidad no está al final del camino, sino en la curva donde el camino se repliega sobre sí mismo y se descubre completo. Cuando el silencio final llegue, cuando el flujo de los relojes se disuelva y el eco de todas las voces se apague, el universo no morirá. Solo invertirá su reflejo una vez más. Volverá a expandirse desde dentro de sí mismo, como una respiración que nunca cesa. Y en ese instante miles de observadores, nosotros, volverán hasta abrir los ojos creyendo que empieza algo nuevo. Así la simetría volvería a cumplir su promesa. Nada se pierde, nada se gana, todo se refleja. La creación y la disolución continuarán abrazadas, como dos extremos del mismo nombre. Quizás el susurro final del universo reversible no sea un sonido, sino un pensamiento. El del cosmos mirándose, recordando que para existir solo necesitaba imaginar una dirección. Esa dirección fuiste tú. Mientras el tiempo siga reflejando tu conciencia, la eternidad continuará soñando con movimiento. Y aunque ningún reloj pueda medirlo, ese sueño es la razón por la que aún respiras, por la que las estrellas aún brillan y por la que el universo, año tras año, sigue susurrando en silencio. Nunca hubo un fin.
porque nunca hubo un principio.